día, querida amiga, querida hermana. Hemos estado estudiando y disfrutando del devocional para mujer titulado Pinceladas del Amor Divino. Y en cada detalle, en cada cosa hermosa que Dios hace, podemos ver esas pinceladas. Para hoy, 9 de mayo, el título de nuestra devoción, Sé pura. Te invito para que podamos buscar nuestra Biblia y busquemos el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5. Leamos juntas. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Hoy en día, la pureza es un rasgo de carácter muy poco apreciado. Sin embargo, es de vital importancia para ti y para mí, que somos mujeres cristianas. La pureza es un atributo del carácter de Dios y tiene que ver con la transparencia, la limpieza y la pulcritud. No tiene que ver de manera exclusiva con aspectos relacionados con la conducta sexual, sino que abarca todo el ser y todo el actuar de una persona. La pureza es una clara manifestación de nuestra moralidad. Cuando la Biblia dice en Mateo 5:8, dichosos los del corazón limpio, porque verán a Dios, está haciendo referencia a esas personas que entrenan su voluntad para ponerla en armonía con la voluntad de Dios, cuidando que sus pensamientos y esos pensamientos íntimos, también sus emociones y también sus acciones. La pureza es, en realidad, un estilo de vida. En la vida de la mujer pura no hay hipocresías, no hay lujuria, no hay inmundicia, ni impudia ni corrupción. No te asustes si crees que no llegas a ese ideal. Está claro que en un mundo espiritual y emocionalmente impuro, es como es el nuestro, pareciera un parámetro difícil de alcanzar. Quizás lo sea, pero tengo buenas noticias para ti. Sí es posible con la ayuda de Dios. Todo depende del poder de Dios, de nuestra relación con Él y de su Espíritu actuando en nosotras. Es bueno poner un cerco de protección a nuestro alrededor. Cuando cuidamos lo que entra a nuestros sentidos, es decir, los que nos complace escuchar, mirar, saborear, tocar, es necesario vigilar el tono de nuestras conversaciones. También ser celosa en lo que respecta a nuestra conducta, tanto pública como privada. Deshonramos a Dios y rebajamos nuestra naturaleza cuando permitimos que la imaginación se espacie en fantasías sexuales creyendo que es algo inocente, que no tiene nada de malo, no daña a nadie. Es por esa rendijita en nuestra mente que Satanás toma posesión de todo lo que somos y hacemos. La neurociencia afirma algo. La conducta moral es una cualidad intrínseca de nuestra naturaleza. ¿Y cómo no creerlo si hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Para conservar tu pureza, te voy a recomendar algunas cosas prácticas, que son las siguientes. Número 1, espacía tu mente en pensamientos nobles y santos. Número 2, honra a Dios con tu mente y con tu cuerpo. Número 3, evita conversaciones vulgares. 4, prohíbete participar en prácticas inmorales. Dios desea que seas una hija pura, donde su carácter maravilloso se pueda reflejar a través de ti. Te invito para que el día de hoy podamos ser mujeres puras. Que el Señor te bendiga.